Bien, ¿qué es lo que estábamos haciendo la última vez? Estábamos viendo lo que era la ley de Faraday-Lenz, ¿no? Aló. Eh, ah, Mm. Habíamos visto la... La ley de Ampère Sí, con los ejercicios. sí, Ya. Y habíamos terminado con eso, con todos los ejercicios, ¿cierto? sí. Ya. Entonces hoy día vamos a ver Faraday-Lenz y las aplicaciones. Ahí estamos, con la asistencia también. Ahí están las números. Ya. Tengo entendido que ustedes están asistiendo, no sé si en forma regular o no, pero a los laboratorios de la universidad, ¿o no? Eh, sí, como algunos días. Ya. Entonces a lo mejor este experimento lo pueden hacer en el laboratorio para poder comprobar la ley de inducción magnética. Eh, Son dos personas que tienen que ver, ¿es cierto?, con la ley. Uno tiene que ver con un signo y el otro tiene que ver propiamente tal con la variación del flujo en el tiempo en cuestión. Entonces esto sucede a partir de 1833. Faraday en Inglaterra y Henry en Estados Unidos descubren en forma independiente que un campo magnético induce una corriente en un conductor, siempre que el campo magnético sea variable. Es decir, si yo tengo una variación de un campo magnético en el tiempo, eso da lugar a una corriente inducida y por lo tanto a una FEN inducida. Las fuentes, la fuerza electromotriz y corriente causada por los campos magnéticos se llaman FEM inducida y corriente inducida. Al proceso se le llama inducción magnética. Entonces aquí está la parte experimental, lo que tú tienes ahí, lo que estoy mostrando. Eso es una bobina de un número de vueltas, el coil, ¿cierto? Pueden ser 200, 300, 1500 vueltas de alambre de cobre y te puedes conseguir una de esas, o tres, o dos, y le colocas los dos terminales, ¿cierto?, en los extremos donde está la situación, y eso lo puedes llevar a un voltímetro o un galvanómetro de cero central, o también a un multitester y lo colocas en voltímetro. Y un imán natural, un imán de barra. Y lo que en el fondo uno hace es acercar el imán, introducirlo por el área de la bobina, y el solo hecho de variar, de hacer mover el imán, eso hace, ¿cierto?, que haya una circulación de una corriente y la corriente se detecta acá. No hay pilas, no hay batería, no hay generador, no hay ninguna cosa, simplemente el movimiento de un imán. Recuerda que un imán es un imán, ¿cierto?, tiene una cierta polaridad norte-sur, hay líneas de inducción magnética que salen y entran por uno de los polos y salen por el otro, y cuando uno varía el flujo, ¿y qué es lo que es el flujo? Es el número de líneas en el área efectiva. Y obviamente la deflexión de la aguja va a detectar la presencia de una corriente inducida, ¿cierto?, en el galvanómetro, y va a depender de la velocidad con la cual tú lo hagas, ¿ya? Va a depender de la polaridad, va a depender del número de vueltas de la espira. Es decir, hay varias cosas en las cuales tiene su variabilidad. Entonces, depende del movimiento relativo que tenga imán, bobina. Si tú dejas el imán, lo introduces, lo dejas quieto, no se detecta nada y vuelve a su cero central. Si tú sacas el imán, la aguja se deflecta en sentido contrario. Cuando tú metes el imán, ¿no es cierto?, en esa área, la aguja se mueve hacia la derecha. Lo dejas quieto, vuelve a cero. Lo sacas del imán y la aguja se deflecta hacia el lado izquierdo. Y a medida que tú lo hagas mayor o más, con mayor o menor velocidad, obviamente la deflexión de la aguja va a ser mayor en cuestión. Si tú aumentas el número de vueltas, tienes una espira de 300 vueltas y después le conectas una de, en vez de 300 vueltas, tienes una de 1500 vueltas, obviamente
se ve potenciado porque depende del número de vueltas de la bobina. Entonces, ese experimento se puede hacer en el laboratorio y cuando vayan, le pueden preguntar al pañolero o al profesor, al ayudante que esté con usted, oiga, profe, sabe que estamos viendo inducción magnética, podemos hacer el experimento, necesitamos una bobina, unos imanes, un galvanómetro, un multímetro, y lo hacen. Y ahí van a poder procesar, ¿cierto?, la presencia de una corriente inducida en la bobina. Y aquí tenemos, ¿cierto?, los cambios del flujo magnético dan lugar a corrientes inducidas. La primera situación es la que estoy presentando. Aquí tú tienes una bobina, los cables van al voltímetro desde cero central, o sea, es un galvanómetro con mucha sensibilidad, y tú acercas a un imán con una cierta polaridad dándole una cierta velocidad. Y el hecho que tú acerques el imán genera la deflexión de la aguja en un sentido, cuando lo dejas quieto queda quieto, y cuando lo sacas va en el sentido contrario. También lo puedes hacer, ¿o cierto?, teniendo una bobina alimentada y acercándolo a otra bobina. Y también va a deflectar, ¿o cierto?, la presencia de una corriente. Ahora, si tú introduces esa bobina y le colocas un interruptor, abres y cierras el interruptor y eso va a dar lugar, ¿o cierto?, a una corriente inducida si tú quieres, en el primario, y va a deflectar la aguja en uno y en otro sentido. La FEN inducida entonces en un circuito es igual a la velocidad con que cambia en el tiempo el flujo magnético a través del circuito. El sentido es tal que siempre se opone el cambio de flujo. ¿Ya? Y acá tenés este experimento, lo puedes ir a buscar a esa situación. Tienes la bobina, tienes el norte-sur, y ahí tienes la bobina de cero central y tú puedes deflectar en uno y en otro sentido. Acá lo que tenemos, ¿cierto?, es un campo magnético que está entrando a la pizarra, por eso veo cruces, y si yo tengo una barra metálica conductora, el punto A es positivo, el punto B es negativo, ¿cierto? Y yo muevo esa barra a través del campo magnético, voy a generar dos fuerzas con una cierta velocidad, una fuerza de origen magnético que apunta hacia arriba y una fuerza, ¿cierto?, de origen eléctrico en cuestión más menos. Son las FEN inducidas por el movimiento conductor. O también puedo tener un conductor que forma unas rieles en un campo magnético y el agente externo mueve o jala esto o lo tira o lo tracciona. A ver, no sé qué pasó aquí. Ah, me llevó al experimento. Ahí está la animación, mire. ¿Ve? Yo acerco el imán y se efectúa en otro sentido. Cuando yo introduzco con la polaridad, ahí ve, se va hacia la derecha, lo dejo quieto, vuelve a cero, lo saco y va hacia el otro lado. Ahí está el proceso. Y eso lo podrían repetir ustedes en el experimento, en el laboratorio. No se necesitan eh, tantos materiales para poderlo hacer. ¿Ya? Entonces acá tenemos un par de rieles. Tengo una barra que puede deslizar sobre esos rieles sin rozamiento. Están separados a una cierta distancia. Y el agente externo lo que hace es mover esto hacia la derecha. Y en algún momento, por ejemplo, se encontraba aquí, tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 líneas de campo magnético que se vendían perpendicular a la pizarra, y cuando yo jalo eso aumento, de 13 paso a 17, 18, 19, 20, 21,
y voy aumentando el número de líneas que están atravesando esta área efectiva, es decir, estoy aumentando el flujo. Entonces va a aparecer una corriente, y esa corriente hace que se genere en un sentido tal que trate de oponerse a la causa que lo produce. Y de acuerdo a la regla de la mano, izquierda, ¿cierto? Tenemos el campo magnético que apunta hacia el interior, ¿ya? Para que la fuerza, ¿cierto?, se oponga al sistema, ahí está el campo magnético, la corriente, ¿cierto?, debería ir en sentido contrario. Entonces la fuerza va a aumentar en ese sentido y la corriente va a circular en sentido antirreloj. Cuando yo tracciono esto hacia acá. Si yo empujo ahora la barra en sentido contrario, estoy disminuyendo el número de líneas que están pasando por esta área efectiva y por lo tanto hay una variación del flujo en cuestión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La fuerza viene hacia acá y aparece una fuerza magnética que es contraria a la situación sobre la barra y por lo tanto trata de oponerse a la causa que lo produce, por lo tanto ahora la fuerza aparece en este sentido. Siempre, ¿cierto?, evitando que el flujo aumenta o disminuya. Siempre se opone a la causa que lo produce, por lo tanto en el modelo debería aparecer un signo negativo. Y aquí tenemos la situación, tenemos una primera situación inicial donde tengo un imán norte-sur, lo acerco con una cierta velocidad y ese es el área efectiva en la argolla y tengo unas líneas de campo magnético que están atravesando esta área efectiva y por lo tanto la corriente aparece en un sentido tal o cierto que se opone a la causa que lo produce para evitar, cierto, que esto aumente el flujo, aumente el número de líneas. Si tengo la misma polaridad pero ahora alejo el imán hacia arriba, la corriente, cierto, va a cambiar y se va a generar en sentido reloj. Si doy vuelta al imán, pongo ahora sur-norte, lo acerco, las líneas de campo magnético van hacia arriba, está disminuyendo, entonces la corriente va a aparecer en este sentido, de manera de oponerse a la causa que lo produce. Y si yo voy alejándome, con una cierta polaridad ahora sur-norte, está disminuyendo, entonces la corriente hace tal que le dice, por favor no te vayas, voy a generarte una fuerza de origen atractivo. La intensidad inducida se opone a la variación del flujo entonces. Y acá tenemos el experimento. Tenemos en el primer caso, movemos un imán hacia la espira y esta se está moviendo con una cierta velocidad, aumenta el flujo, el número de líneas que van a pasar por esta área efectiva de la espira, la corriente inducida ahí se opone a esta causa formando un campo que tiende a oponerse al aumento del flujo causado por el imán que se mueve. Entonces cuando se acerca un imán a una espira, la cara norte igual al polo norte, ¿cierto? Te pone una cara norte igual al polo norte y trata de repulsarse, ¿cierto? Y por lo tanto trata de alejar el imán cuando yo lo voy acercando y aparece para que la fuerza aumente, para que la fuerza sea una fuerza de carácter repulsiva, es que aparece una corriente en este sentido, en la espira. ¿Qué sucede ahora si yo tengo la misma polaridad, norte-sur, pero ahora alejando el imán? Entonces se está alejando, tengo un norte-sur, tengo aquí un norte-sur, y obviamente cuando se está alejando yo tengo que colocarle algo atractivo, ¿cierto? Para que esta disminución del número de líneas no se haga efectivo, y la corriente tiene que aparecer ahora en sentido reloj, ¿cierto? Para evitar esa situación. Luego el cambio debido a la corriente inducida debe apuntar de izquierda a derecha, de la mano de la espira, regla la mano derecha, lo mismo sucede cuando el imán se aleja de la espira. Entonces ahora una cara sur, polo norte, hay una fuerza de atracción. Al alejar el imán tenemos que realizar un trabajo para vencer la atracción. Igual cosa cuando yo estoy acercando, tanto en el proceso cuando estoy acercando y cuando estoy alejando, tengo que realizar un cierto trabajo sobre el sistema para vencer la fuerza de repulsión o atracción, y ese trabajo mecánico, cuando uno realiza para mover el imán, se convierte en calor por efecto Joule, ¿cierto?, en la bobina. Ese es el aspecto cualitativo de esta ley. Ahora, vamos a lo técnico. Dice, un flujo variable produce una FEN inducida en una espiral. Esa es la FEN inducida. Como esta FEN es el trabajo realizado por unidad de carga, esta fuerza por unidad de carga es el campo eléctrico inducido por el flujo variable. La integral de línea de este campo eléctrico alrededor del circuito completo será el trabajo realizado por la unidad de carga. Entonces, la ecuación de Faraday-Lenz dice que cuando
aparece una fena inducida cuando hay una variación de phi sub m, el flujo del campo magnético respecto al tiempo. La fena inducida en un circuito es proporcional a la variación temporal porque es la derivada del flujo de campo magnético respecto al tiempo que lo atraviesa. En el caso, ¿cierto? Esto es de una vuelta. Si yo tengo una bobina que está formada por n espiras, la fen en una bobina es el número de vueltas que se da en cada una de ellas. Por lo tanto, la fen en la bobina es el número de bobina, el número de vueltas de alambre que se dan en una fen. Entonces se produce un efecto multiplicador. Entonces, en general, uno dice, si yo tengo una bobina de n vueltas, entonces aquí uno le anticipa un número n. De n vueltas, ¿cierto? Cuando yo derivo el flujo del campo magnético respecto al tiempo, aparece una fen inducida y esta aparece en un sentido tal que se opone a la causa que lo produce, por eso ahí aparece el signo negativo que se lo coloca lento. Entonces, Faraday dice esta ecuación y Lenz le coloca el signo, que siempre se opone a la causa que lo produce. Ahora, ¿qué se entiende por flujo? Lo que tengo aquí es una superficie, tengo una pequeña muestra de superficie y tengo un campo magnético, el flujo campo magnético está pasando para allá, y ese vector en azul lo puedo descomponer en una proyección, digamos, horizontal y perpendicular a la superficie, donde ese ángulo que está ahí. Y por lo tanto, el flujo es la suma de las contribuciones de las componentes perpendiculares por un elemento de superficie de A. Y las unidades en las cuales se mide el flujo son Weber o Tesla por metro cuadrado. Esto es lo que aparece normalmente en la literatura. Vamos a suponer que tenemos una varilla conductora que se desliza a lo largo de dos conductores. Aquí tengo un conductor, un riel conductor aquí también, y obviamente estos presentan una cierta resistencia. Y la sumerjo en un campo magnético que está entrando a la pizarra, donde tengo cruces, B int, ¿cierto? Veo las cruces del campo magnético. Por lo tanto, los dos rieles y la barra están dispuestas en forma perpendicular a la dirección del campo. La separación de las barras es L. Inicialmente la varilla, ¿cierto?, se encuentra a una posición X. Ahí está. Y en ese momento hay 1, 2, 3, 4 líneas de campo magnético que están atravesando esa área efectiva. Entonces lo que hace el agente externo, mueve la varilla hacia la derecha, le imprime una cierta velocidad, esa velocidad es constante, y en la medida que eso va aumentando, ¿cierto? Va aumentando su velocidad, va aumentando el número de líneas en cuestión. Si antes tenía 4, ahora tengo 6. Entonces tiene que aparecer una corriente tal que se oponga a la causa que lo produce. Entonces tenemos el campo magnético, fíjese bien por favor, tengo el campo magnético que se mete a la pizarra, ¿ya? La velocidad debería ir hacia arriba de tal manera que la fuerza magnética apunte hacia este sentido. Regla la mano izquierda, ¿cierto? Tenemos el campo magnético, tenemos la velocidad de la partícula o de los electrones que se están moviendo, ahí, y la fuerza debería apuntar hacia la izquierda que actúa en la barra. Entonces la corriente aparece en una dirección tal que se opone a la causa que lo produce, de tal manera que genera una fuerza magnética en ese sentido para evitar que aumente el flujo, el número de líneas que están atravesando el área efectiva. Si estaba en una cierta posición X, yo lo desplazo, ¿cierto? Un diferencial de distancia de X y eso es la velocidad por dt. Entonces el flujo magnético varía porque el área que encierra el circuito también lo hace. Y el flujo es el campo magnético por esa área efectiva. Y esa área efectiva, ¿cierto? Es el área largo por ancho, que sería esa área. El ancho vale X, perdón, el ancho vale L y la distancia vale X. B, el largo de la separación de los rieles, y X, ¿cierto? Es la posición inicial. Y si yo derivo eso respecto al tiempo, todo lo que es constante lo dejo fuera, el B es constante, el largo de la barra también son constantes, y te queda dx a dt. Y dx a dt es la derivada de la posición respecto al tiempo,
y la derivada de la posición respecto al tiempo tiene que ver con la letra v, que es la velocidad. Por lo tanto, el flujo, la variación del flujo en el tiempo es VLV, y como la Fe es menos de phi a dt, el módulo de la Fe inducida será el campo magnético por la longitud de las barras por la velocidad que le imprime el agente externo para moverlo hacia la derecha. La Fe de movimiento es toda Fe inducida por el movimiento relativa de un campo magnético y un segmento de la corriente. ¿Pregunta, duda? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Y aquí lo que se hace para evitar el signo negativo, cuando uno hace el cálculo numérico, calcula el valor absoluto de eso. Y por eso le pone el campo magnético por la longitud o por la velocidad. Y aquí lo que estábamos diciendo, ¿ve? La fuerza eléctrica de movimiento, ¿cuál es el efecto de la aparición de esta corriente inducida? El campo magnético ejerce una fuerza magnética sobre la varilla que se opone al desplazamiento. Ahí está la velocidad, detrás de la velocidad hay una fuerza que hace el agente externo para mover la varilla hacia él, y por lo tanto aparece una fuerza magnética que apunta en sentido contrario a la causa que lo produce. El resultado que si impulsamos la varilla con una cierta velocidad hacia la derecha, y luego se deja en libertad, la fuerza magnética que aparece sobre la varilla tiende a frenarle hasta que finalmente se detiene. Para mantener la velocidad más o menos constante, la varilla, un agente externo, debe realizar una fuerza que sea equivalente a la opuesta por la fuerza magnética. Es decir, para que esto se mueva con velocidad constante, la fuerza magnética que apunta hacia la izquierda, el vector fuerza que debe hacer el agente externo, tiene que ser de igual tamaño, pero de sentido contrario en la misma dirección, en la horizontal, pero diametralmente opuesta, ¿cierto? A 180 grados. Y aquí aparece alguna simulación, el sentido de la corriente, en el que se opone la variación del flujo. Ahí tengo, ¿cierto?, las líneas de campo magnético, estamos traccionando eso hacia allá, y la corriente aparece en ese sentido. El signo negativo es una consecuencia de la ley de Lenz para determinar el sentido de la Fe. Entonces aquí, si el flujo está disminuyendo, estoy empujando la barra en ese sentido, la corriente va a aparecer en ese sentido tal, ¿cierto?, que se ponga la causa que lo produce. Si yo estoy aumentando el flujo, estoy aumentando el área, si estoy moviendo hacia la derecha, aumenta el flujo, entonces la corriente aparece en un sentido tal que se ponga que lo produce, se opone a la causa que lo produce y apunta, ¿cierto?, en un sentido de circulación antirreloj. ¿Preguntas, dudas? No, profe, por el momento no. Ya. La fuerza necesaria, ¿cuál es la fuerza necesaria para poder mover la varilla? Aquí lo que tenemos es lo tradicional que aparece en cualquier texto. El campo magnético Bin se está metiendo hacia la pizarra, L es el largo de los rieles y el largo de la varilla, lo muevo hacia la derecha, está en una posición X, y la corriente, ¿cierto?, aparece en ese sentido, que trata de oponerse a la causa que lo produce. ¿Cuál es la fuerza sobre la barra? Es la corriente que lleva, que está pasando por ella, por el campo magnético, por la longitud en cuestión, en alguna dirección, sentido opuesto al movimiento. Y la potencia necesaria, sabemos que la potencia yo la puedo expresar como trabajo partido por tiempo o fuerza por velocidad. En este caso es la fuerza, que es ILV, y V, ¿cierto?, es la velocidad. Entonces eso te queda I, la corriente I, pero VLV, ¿qué es lo que es? VLV, ¿cierto?, es la FEM, con valor absoluto. Y ahí aparece la FEM. Entonces la potencia es el producto de la intensidad de corriente por la Fe inducida, que es la potencia eléctrica en el circuito. Por lo tanto, es un generador elemental que transforma energía mecánica en energía de tipo eléctrica. ¿Preguntas, dudas? Entonces yo les sugiero que hablen con el profesor
o con el ayudante, ¿cierto? Con quien corresponda, o con el pañolero, que les pase una bobina, un par de imanes, un par de imanes, ¿cierto? Un voltímetro o un multiteste, lo colocan en voltímetro y pueden medir, ¿cierto?, las variaciones o las deflexiones de la aguja en uno y en otro sentido. Vamos a tratar de hilar. Vamos a esperar a que se cargue eso, vamos a tratar de buscar la simulación más bonita para que la tengan a mano. Ese ya lo hicimos ya, pero ahora vamos a tratar de buscar otro que tenga que ver con Farah Island. Debe estar. A ver, voy a tratar de buscar aquí. Aquí les voy a mostrar, ¿cierto?, el laboratorio que Aló, Carlos. Bien, estoy en clase en este momento, dime. Sí, estamos listos. Sí, listo. Ya, chao. Aquí está, ¿ves? Le coloca el voltímetro. Toma el imán. Este es el que tiene que hacer usted, pues. Lo gira ahora. Y esta es la línea de campo magnético, ¿ves? Aumenta el flujo, se deflecta en un sentido, lo aleja, va hacia el otro lado. Si usted lo deja quieto, no pasa nada.
Ahora si usted cambia la polaridad, lo cambia, ahora se deflecta ya en el otro sentido, lo aleja y viene para acá. ¿Ve? Si usted quiere colocar 2, en el fondo le están diciendo, quiere comparar usted el número de líneas, depende del número de línea, claro, por supuesto, fíjese bien por la aguja. Tiene 4 y aquí tiene 2. ¿Ve? Se deflecta mucho menos. ¿Ve? Y esa es la situación. Pues ese es el laboratorio que tienen que hacer ustedes. ¿Pregunta, duda? Es de la simulación 2, ¿no es cierto? Claro, de la simulación 2, ¿eh? Mm. Entonces usted se coloca acá con la otra y compara. Esto, ¿cuántas vueltas tiene esta espira? Tiene 2 y esta tiene 4. Y fíjese la deflexión, no alcanza la aguja a llegar a los extremos, ¿no? En cambio aquí, si usted Queda a la la coloca- mitad. claro, si usted llega acá, Y va de un lado a otro. correcto, se opone siempre a la causa y ahí puede cambiar la polaridad, ¿ves? Mire. ¿Ves? Ahí está el experimento que tienen que hacer. La ley de Faraday-Lenz. Depende del número de vueltas, de la velocidad con la cual usted lo haga, y es la variación de estas líneas. Po. Ahí usted tiene 1, 2, 3, 4, pero cuando está aquí, tiene más. Entonces la deflexión de la aguja es mayor, ¿ves? Si usted deja quieto eso, no sucede nada. Lo mueve hacia allá o hacia acá, sí pasa. Podría mover usted la bobina, pero no sé, para este caso no se puede mover la bobina. Siempre tiene que haber un movimiento relativo bobina-imán. ¿Ya? Entonces vamos a hacer algunos ejercicios de aplicación de esto. Acá tenemos un primer ejercicio que está resuelto, dice una barra, esto ya lo subí al sistema, igual que el PPT. No sé si lo vio en el aula. ¿Lo vio o no? Bien, hay una barra de longitud 4B, que es el L nuestro, se mueve sobre 2 rieles sin roce, no hay rozamiento entre esta barra y los 2 rieles en cuestión. Sin roce y con rapidez constante B, por lo tanto la barra se mueve con movimiento rectilíneo uniforme, hacia allá está lo positivo, hacia arriba lo positivo, saliendo hacia afuera el vector menos K, menos Z. Los rieles están unidos mediante una resistencia R, ¿ves? Todo el sistema tiene una resistencia R y las barras y los conductores se ubican en el plano XY, en este plano. Y está inmerso en un campo magnético que B igual a 2 B sub 0K, es decir, se mete hacia la pizarra, ahí están las cruces, apunta hacia allá, hacia el interior está el vector unitario K, saliendo para acá el vector unitario menos K, o sea, el menos Z y el Z apuntando hacia la pizarra. Suponga que la barra se encuentra en el extremo izquierdo, aquí, de los rieles en el instante t igual 0. Determina el flujo magnético que atraviesa el circuito en el instante t. Obviamente en el instante t la barra se ha movido debido a esa velocidad a una distancia que es la rapidez por el tiempo. Recuerda el movimiento rectilíneo uniforme. Rapidez, distancia partido por tiempo. Despejas la distancia, ¿cierto? Y te queda rapidez por tiempo, que es lo que está ahí. Y ahí está yendo la barra. Y el valor de la corriente inducida dibuje en el circuito la dirección de la corriente inducida. Entonces el flujo es el producto a punto entre el campo magnético y el área. El campo magnético, la magnitud de B es el B por el área, y el área también
el campo magnético se mete hacia la pizarra y el representante de esa área también se mete a la pizarra, por lo tanto forman un ángulo de 0 grados, y coseno 0 grados vale 1. Entonces te queda el B que vale 2B sub 0 por el área, y el área, ¿cierto?, que tiene en ese momento es largo por ancho. El ancho vale 4B y el largo vale B por T. Entonces te queda 2 por 4, te queda 8, B sub 0, BV por T. Y ese sería entonces el flujo en el instante T, que era en función del parámetro tiempo. Y luego me piden la corriente inducida, y la corriente inducida, ¿cierto?, es la Fe partido por la resistencia. ¿Ya? Y aquí se emplea el valor absoluto, porque hay un signo negativo. El signo negativo solamente me indica que se opone a la causa que lo produce. Entonces tenemos la derivada de esto que está acá, partido por R, y la derivada de toda esa expresión. El 8 es constante, sale fuera. El B sub 0 también es constante. El B también es constante. Y la velocidad también es constante porque tiene un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces te queda de B, ¿cierto?, de T a dt, que vale 1. Entonces, por lo tanto, la corriente inducida es 8B sub 0 BV partido por R. Y la corriente, ¿cierto?, el agente externo, esto lo mueve hacia allá, y la fuerza magnética debería apuntar hacia la izquierda. Para que la fuerza magnética apunte hacia la izquierda, esta es la fuerza, recuerde bien, esta es la fuerza, esto que está aquí, la fuerza apunta para allá, esto te da el campo magnético, ¿cierto?, apunta hacia el interior de la pizarra, y por lo tanto, este dedo que está aquí, que es el dedo en medio, te da el concepto de la velocidad. Por lo tanto, cuando estoy alejando la barra desde la posición inicial, la corriente inducida aparece en este sentido, en un sentido tal que se opone a la causa que lo produce, de manera que la fuerza magnética apunte hacia la izquierda, ya que el agente externo está traccionando esto hacia la derecha. ¿Preguntas, dudas? Vamos a hacer la pregunta de todas maneras. Bien, parece que no hay consulta, no hay preguntas, dudas. ¿Están en la ¿Qué previa significa? ya? ¿Ah? ¿Qué significaba ahí donde está arriba el P igual 2P0K? ¿Esto que está acá? El campo Sí. magnético. El campo magnético te dicen que vale 2B sub 0. Pero recuerda que el campo magnético es una cantidad vectorial. Entonces le ponen una raya y esto te indica que está apuntando hacia el interior de la pizarra. ¿Por qué razón? Porque está apuntando hacia adentro, ¿viste? Entonces para poder explicitar y estar de acuerdo con eso, yo me di el eje X, el eje Y y el eje Z para adentro. Y a través del eje Z va el vector unitario K. Saliendo de la pizarra acá viene el menos Z menos K. Y como el campo magnético va apuntando hacia el interior, entonces, para ser concordante con esto, este es el campo magnético. La magnitud de un módulo vale 2B sub 0. El K, ¿cierto?, es para darle el sentido, ¿cierto?, de que se está metiendo hacia la pizarra. No sé si le queda claro. Sí. Ya. Los demás están haciendo la previa del partido, ¿ya? ¿O no? No sé. Ya. Ya no veo partidos. Ah, ya. Sí, profe, está claro en este momento. Está todo Ya, claro. ok. Vamos viendo acá. Dice, ¿qué sentido tiene la corriente inducida al desplazar el conductor PQ hacia la derecha? El campo magnético son puras cruces, sin perder el contacto con la guía, con una velocidad de 1,5 metros partido por segundo. El valor del campo magnético o inducción magnética vale 10 teslas, y la longitud de PQ es de 15 centímetros. O sea, LL vale 15 centímetros, tendré que pasarlo a metros, 0,15 metros. Entonces, nos están pidiendo el valor del campo magnético o la inducción magnética. Entonces, el campo magnético, nos están pidiendo el sentido de la corriente inducida.
El campo magnético exterior va a ejercer una fuerza sobre las cargas eléctricas, que son los electrones que circulan por el conductor PQ. La fuerza tendrá su punto de aplicación en el conductor PQ y según la regla de la mano izquierda tendría un sentido ascendente, pero como la carga sobre la que actúa el campo es negativa, la fuerza, ¿cierto?, también tendría un sentido descendente. Los electrones se desplazarán hacia el punto Q, ya hacia abajo, cargándolo negativamente, y el punto P quedará cargado positivamente. Por lo tanto, bajo estas condiciones, el vector Q actúa como un generador. Entonces tengo la parte negativa y la parte positiva. Y recuerdan que la corriente eléctrica, ¿en qué sentido va? Va de los puntos de bajo potencial a alto potencial, por lo tanto la corriente va en ese sentido. Ahí, en la FEN inducida. Y el valor absoluto de la FEN será el campo magnético en el cual está sumergido, que era 10 Tesla, el largo de la barra 0,15 metros, y la velocidad con la cual se mueve hacia la derecha son 1,5 metros partido por segundo. Por lo tanto, eso te queda 10 por 0,15 por 1,5. Igual, y eso te queda 2,25. Entonces ahí tienes Tesla metro, metro segundo, y eso te queda en volt. Entonces nos encontramos con un circuito de corriente continua donde el generador adquirirá una fuerza electromotriz inducida cuyo valor está dado por esa expresión. Esta fuerza electromotriz inducida creará una corriente inducida. Como el circuito devuelve al exterior el flujo magnético, la intensidad tiende a disminuir y su sentido será contrario a las manecillas de reloj. Y ahí está el sentido de corriente en la corriente inducida. Ahora, eso ahí te quedó. El Tesla, ¿qué es lo que era? El Tesla era, si no me equivoco, era Newton Ampere partido por metro, ¿no? A ver, lo voy a ir a chequear eso, va a estar, no está dando ahí jugo. Vamos a ir a ver el campo magnético 1. Newton dividido amper metro. Ahora sí, profe. Ahí Está sí. bien. Ya, gracias. Entonces, ahí los metros, ese metro con ese metro lo puedo eliminar. El amper, el metro y el segundo son unidades fundamentales. No las puedo hacer desviaciones, pero sí, no puedo hacer alguna modificación, pero en Newton era kilogramo. Kilogramo. Ah, no. Newton por metro, arriba te queda joule. Newton por metro. Y abajo te queda amper segundo. Eso. Y amper segundo, ¿qué es lo que es? Coulomb. ¿O no? Sí. Entonces eso te queda Coulomb.
y Joule partido por Coulomb es volt. ¿Ok? Entonces, el resultado que aparece ahí de multiplicar Tesla por metro y metro partido por segundo equivale a volt. Lo voy a agregar eso acá. Para que lo tengan a mano. Ahí está, ¿eh? Entonces, cuando usted tenga que hacer esta multiplicación, ¿qué unidades le va a quedar al número? Si usted multiplica Tesla por metro partido por segundo, eso es equivalente a volt. ¿Le quedó claro? Entonces usted lo tiene a manito cuando vaya a hacer el proceso. Ahora no sé si quiere sacarle una foto a esto. Sí, profe. Sáquele una foto o imprimir pantalla, pues lo capta y lo lleva a un Word y lo pega. Déjeme encerrarlo en un cuadrito. Porque esto lo va a tener que hacer en forma reiterativa y usted sabe que yo le voy a bajar puntaje si no me coloca las unidades al ejercicio final, ¿cierto? Sí. Ya, profe, está listo y ya le saqué el pantallazo. Ya, ok, perfecto. ¿Alguien más lo va a hacer, si no para borrar eso? Entonces, estamos claritos con la unidad, ¿ves? Eso estaría bien resuelto el problema. Bien, vamos con otro. Acá. Dice, tenemos un sistema constituido por un conductor sobre el cual se desliza una barra metálica de 35 centímetros de longitud. Los 35 centímetros son este tamaño que está aquí, pero aquí se sobrepasa un poco, pero es L. Y con una velocidad de 0,5 metros partido por segundo. El circuito que forman está bajo la acción de un campo magnético entrante. Tengo puras cruces hacia el plano del papel con un valor de 3,5 Tesla. El circuito presenta una resistencia de 8. Determinar la fuerza electromotriz inducida. Entonces la FEN inducida, todo lo dicho en el problema anterior puede volverse a aplicar. La FEN, el valor absoluto de la FEN es el campo magnético por el largo de la barra por la velocidad. Está sumergido en un campo magnético de 3,5 Tesla, el largo del alambre es 0,35 metros y la velocidad son 0,5 metros partido por segundo. Y si multiplicamos ahí, 3,5 por 0,35 por 0,5 por 0,61 igual. Eso te queda 0. A ver, lo voy a hacer de nuevo porque parece que me equivoqué. 3,5 por 0,35 por 0,5 igual. Eso te da 0,6125 volts. Entonces aquí fíjese bien, como ya sabemos, Tesla por metro, metro partido por segundo, y le coloco volt, sin ningún problema porque eso ya fue analizado. ¿Se da cuenta? Entonces tengo una alta probabilidad que el problema esté bien resuelto. Luego nos piden allá la intensidad de corriente eléctrica inducida y el sentido de la misma. Por la ley de Ohm, el voltaje, la intensidad de corriente es voltaje partido por resistencia. En este caso, el voltaje te lo da la FEM. Y la corriente entonces sería 0,61 volt y la resistencia del alambre, con todo el alambre, ¿cierto? Con todo el sistema, te tenía una resistencia de 8 ohms. Y 0,61 dividido en 8, eso te queda 0,07625. Yo lo dejé como 0,075 amperes. Al desplazar el circuito hacia la derecha aumenta el flujo campo magnético que implicará una mayor FEN inducida y la intensidad inducida, pero el circuito reacciona devolviendo hacia el exterior el flujo magnético y la intensidad tenderá a disminuir, por lo que el sentido de la intensidad de corriente será contrario a la hoja del reloj, es decir, va en ese sentido, ya que va a aparecer una fuerza magnética hacia acá. Entonces la corriente inducida debería pasar eso. Si yo muevo el campo magnético hacia la izquierda, la fuerza magnética va a apuntar hacia otro lado y la corriente debería pasar en este sentido. Luego te piden la potencia suministrada al circuito y la potencia, ¿cierto?, es el voltaje P igual a V por I, ¿cierto? O P igual a I cuadrado R. O la potencia también lo puedo hacer como el voltaje al cuadrado partido por la resistencia. Tengo la resistencia, tengo la FEM, el voltaje, y tengo la corriente, así que lo puedo hacer de las tres maneras.
Lo hago por lo más simple. La potencia, voltaje por intensidad, 0,61 volts, y la corriente son 0,076 amperes. Y eso da lugar a 0,61 por 0,076 igual, y eso te queda 0,04636 watt. ¿Preguntas, dudas de este problema? No, profe. Ya. Ya. Dice, unimos 100 espiras rectangulares iguales muy juntas y paralelas. A ver, esperemos un poco, eso hay que arreglarlo ahí. Ya, unimos 100 espiras, 100 vueltas de alambre. Usted toma un alambre y con una maquinita va contando el número de vueltas. Son todos rectangulares iguales, muy juntas y paralelas. Las dimensiones de la espira son de 10 por 14 centímetros. Hemos creado una bobina. Introducimos esta bobina perpendicularmente en un campo magnético de 4 Tesla. Gira la bobina y tarda 0,25 en colocarse paralelamente a la línea de campo magnético de las líneas de fuerza del campo magnético, determinar la fuerza electromotriz inducida. Entonces la resolución dice que en este caso, de una espira, la fuerza electromotriz inducida tiene la relación E igual a menos N por la variación del flujo en el tiempo. Con N, ¿cierto?, el número de espiras. En este caso el número de espiras vale 100. El área efectiva, ¿cierto?, es largo por ancho. Ahí tenemos las dimensiones. 10 por 14 centímetros. En este caso, ¿cierto?, el área sería 0,10, que son los 10 centímetros, y 0,14, que son los 14 centímetros. 0,10 por 0,14 te queda 0,014 metros cuadrados. El campo magnético vale 4 Tesla, el tiempo vale 0,25 segundos. Inicialmente, ¿cierto?, estaba en forma paralela a las líneas de campo magnético y después lo llevé, la hice girar para colocarla a 90 grados en forma perpendicular. Y vamos a calcular los flujos. Tengo un primer flujo, que es el campo magnético por el área por el coseno del ángulo que forman los dos vectores. Entonces, en este caso, el coseno es 0 grados y coseno 0 grados vale 1. Te queda el campo magnético de 4 Tesla por el área 0,014 metros cuadrados, y eso te da lugar a 0,056 Tesla metro cuadrado es Weber, ¿ya? Que el flujo, y el phi sub 2, que es el campo magnético del área por el coseno del ángulo, donde el área, ¿cierto?, con la disposición del campo magnético son perpendiculares, y coseno 90 grados vale 0. Por lo tanto, tenemos los flujos, la variación, o la fina inducida, es igual a menos n por la variación, el delta flujo partido en el delta tiempo. Y aquí lo que voy a hacer, voy a calcular el valor absoluto. Por eso hago desaparecer el signo negativo. Recuerda que el signo negativo es solamente para indicar, ¿no es cierto?, que la FEN aparece en un sentido tal que se opone, ¿no es cierto?, al aumento o a la disminución del flujo. El número de vueltas, ¿cierto?, el número de vueltas vale 100. El flujo inicial era 0, el flujo final menos 0,056, Weber en cuestión, y eso está dividido por un tiempo de 0,25 segundos. Entonces ahí, eso te queda 100 por 0,056 igual, y eso dividido por 0,25. Eso te queda 22,4 volts. ¿Ya? Recuerda usted, mira, oiga, pero ese signo negativo, sí, pero que estoy empleando el valor absoluto de la FEM, el valor numérico. Por eso no se coloca en signo negativo, ¿no? Correcto, Ya, profe. es la magnitud o módulo. Ahí estaría entonces esa situación. ¿Saben derivar?
¿Aló? Un poco lo he visto. Ya, lo vamos a hacer entonces. Tienen que aprender de todas maneras. Dice el flujo magnético que atraviesa una espira varía con respecto al tiempo según la siguiente función. El flujo es 30 por t cubo menos 10t. T es el tiempo. Determinar el valor de la FEN inducida al cabo de 3 segundos. Entonces tendré que hacer una variación y el valor para t igual 3 segundos. Según la ley de Faraday, la FEN inducida es menos de phi a dt. Entonces ahí coloco el E menos d a dt. El phi es esa expresión y la derivo respecto del tiempo. Entonces primero derivo respecto el 30 por t cubo de t menos de actúo sobre el 10t por dt y eso te queda la derivada que sería el 30 sale afuera y te queda la derivada de t cubo a dt y eso te queda 3 por t cuadrado, ¿no? Porque te queda n, el n baja que sería 3, lo multiplica el 30 y arriba te queda n menos 1, 3 menos 1 te queda 2. Y la derivada de un producto, 10 por t, ¿cierto? Te queda 10. Entonces en este caso te queda 90 t cuadrado menos 10. 90 por t al cuadrado menos 10. Entonces evalúo para t igual a 3 segundos y coloco 3 al cuadrado. 90, y esto vale 3 al cuadrado son 9. 9 por 90 son 810. Menos los 10 te queda 800 volts. Y ese signo negativo lo hice desaparecer porque estoy calculando cierto valor absoluto de la FEM. Recuerde que el signo negativo es solamente para indicar el sentido de dirección de la FEN o de la corriente inducida que trata de disminuir, ¿cierto? O se opone al aumento o la disminución del flujo. Y aquí está un poquito más desarrollado, ¿cierto? La derivada respecto del flujo, lo derivé por partes, y eso te queda 800 volts. ¿Preguntas, dudas? Ahí también está, fíjese en la multiplicación Tesla por metro, metro partido por segundo, hice toda la relación y eso te llegó a volts. Velocidad, distancia partido por tiempo, algunos conceptos que me pidieron en algún momento, te queda la distancia, velocidad por tiempo, el flujo V por A, la carga, ¿cierto?, del producto en intensidad de corriente por el tiempo. Y la corriente inducida es el valor absoluto de la FEM partido por la resistencia. Fueron algunas dudas que presentaron alumnos en un semestre, entonces me vi la necesidad de repetir todas esas cosas. Entonces Pues terminamos. se va a ocupar hasta la fórmula de los volts. Claro, entonces usted ahí lo tiene que tener presente, anotarlo para el día de la prueba, ¿cierto? Tenerlo anotadito en su cuaderno, en su cosa de apunte, no sé cómo lo va a hacer. Usted ve que las cosas que pregunto en clase son prácticamente las mismas cosas que hemos visto, ¿no? Sí, Así que tiene que tener clarito eso. Vamos a ver la fecha ahí porque no puede ser que esto tenga ahí tan... Ahí sí. Aquí tiene otro PPT con algunos problemas resueltos. Dice una bobina de alambre de cobre de 100 vueltas, el número de vueltas vale 100, sección o área transversal, 1 por 10 a la hora menos 3 metros cuadrados. Se conecta a un circuito, siendo la resistencia total de 10 ohms. Si la inducción magnética alterna varía entre los valores más o menos 1 Weber partido metro cuadrado, ¿cuánta carga fluye por el circuito? Entonces, por una parte, tenemos que la FEN es la variabilidad del flujo en el tiempo, y si eso lo paso para allá, te queda que la variabilidad del flujo es E por dt. Por otro lado, la corriente es la variabilidad de la carga en el tiempo, y la corriente también es la FEN partido por la resistencia. Como la I es esa expresión y la I es E partido por R, igual O. Entonces te queda que esto vale I y esto vale I. Entonces te queda
multiplico cruzado, te queda R por dQ y te queda E por dt. Y E por dt, ¿cierto? De acuerdo a la expresión, eso te queda multiplicado E por dt, te queda de phi, porque ahí está, pues, E por dt te quedó de phi. Entonces ahora yo veo la variación de la carga, de Q, ¿cierto? Es la variabilidad del flujo partido por la resistencia. Entonces reemplazamos por los valores, el flujo final es el número de vueltas por el campo magnético por el área. Esto vale 100, el campo magnético vale 1 Weber metro cuadrado y ese es el área 1 por 10 a la menos 3. Y eso te da 0,1 Weber metro cuadrado. Y el flujo phi sub 2 es NB por A menos 100 por 1 por 10 a la menos 1, te queda menos 0,1. Y la resistencia vale 10 ohm. Por lo tanto, entonces la variación del flujo sería, este es el final, menos el inicial, menos con menos más, te queda 0,2, lo multiplicas por 10, o lo divides por 10, o te queda 0, ahí está la relación, lo divides por 10, y esa es la variación del flujo, el final, ¿cierto? Menos el inicial. 0,1 menos te queda, más 0,1 te queda 0,2 dividido en 10, y te queda una carga de 0,02 coulomb que circuló en el circuito mientras se mantuvo, ¿cierto? Alternando entre los valores entre más 1, más 1 Weber metro cuadrado y menos 1 Weber metro cuadrado. ¿Preguntas, dudas? Por el momento no, profe. Todo claro. Acá tenemos un solenoide y tenemos que el campo magnético para el solenoide, ¿cierto? Depende del número de vueltas, la constante de permeabilidad del medio y la corriente que él lleva. Y el campo magnético en el interior es constante, ¿no? Entonces una bobina tiene 100 vueltas con una resistencia de 5 ohm, se conectan como muestra la figura. Si la corriente alterna en el solenoide varía en más o menos 1,5 amperes, en un sentido o en otro cada 0,05 segundos, donde este tiene 200 vueltas partido por centímetro y un diámetro de 3 centímetros. ¿Qué corriente se induce en la bobina? Entonces, por un lado tenemos que el flujo es el campo magnético por el área, ¿cierto? El número de líneas de campo magnético que están atravesando un área efectiva, y el campo magnético para un solenoide depende del número de vueltas, de la constante de permeabilidad y de la corriente que lleva. Entonces aquí tenemos el flujo final o el campo magnético final, serán el número de vueltas que vale 100, ¿cierto? Por 4pi por 10 a la menos 7. Son 200 vueltas por centímetro. Y eso hay que multiplicarlo por el área, ¿cierto? Ya, el campo magnético es el número de vueltas por mu sub 0 por i. La corriente que lleva 1,5, ahí está el mu sub 0, 4pi por 10 a la menos 7, y ese es el número de vueltas que tiene en cuestión. Sería 100 vueltas por 200, ¿no? 100 por 200, ¿cuánto es? Son 20.000. Ahí están los 20.000, el número de vueltas que tiene, ¿cierto? Con una corriente de 1,5 amperes por 4 por 10 a la menos 7, y eso te da un valor, ¿cierto?, de 3,8 por 10 a la menos 2. Y el campo magnético inicial, que sería menos las 2.000 vueltas, porque está teniendo entre más 1,5 y menos 1,5, entonces aquí tengo el valor mínimo, menos 1,5, y aquí tengo más 1,5 por mu sub 0, y eso te queda menos 3,8 por 10 a la menos 2. Y el flujo es el campo magnético, ahí está, por el área. Y el área, ¿cierto?, en función del diámetro, porque aquí tengo pi por el diámetro al cuadrado. ¿Y el diámetro cuánto es? El diámetro son 3 centímetros, la mitad de 3, necesito el radio, ¿cierto? Pi por el radio al cuadrado. Y los 3 centímetros lo divido en 2 y eso te queda 1,5.
y eso lo divido por 100. Y eso te queda 0,015 al cuadrado. Entonces ahí usted tiene el campo magnético por el área. Pi de cuadrado, pi es cierto, pi r cuadrado. Y eso te queda 2,66 exponente a la menos 5. Si tú multiplicas 3,8 exponente a la menos 2 por 3,14 por 0,015 al cuadrado, eso te queda un valor de 2,6847 por 10 a la menos 5 Weber. Ahora, ¿por qué 2,68 no 2,66? Porque va a depender del número de decimales que uno emplee para pi. Recuerda que nosotros usamos 3 decimales, 3,14, ¿no? Si tú agregas 3,14, 15, 9, 27, obviamente se va a aproximar a un valor distinto al anterior. Y de igual manera, ahora tenemos el otro campo magnético, menos 3,8 exponente menos 2 por pi por el diámetro al cuadrado, y eso te queda menos 2,66 por 10 a la menos 5. Y la variación del flujo es el final menos el inicial, menos menos te queda más. Y 2,66 más 2,66, eso te da 5,32. Y conserva el apellido, 10 elevado a la menos 5 bebé. Y ahí estaría el 5,32 por 10 elevado a la menos 5. Y la FEN inducida, ¿cierto? Es el número de vueltas por la variación del flujo en el tiempo, y la intensidad de corriente es la FEN por la resistencia. Por lo tanto, la corriente te queda el número de vueltas, ahí está 100, por la variación del flujo, 5,32 por 10 elevado a la menos 5, por la resistencia de 5 ohm por 0,05, que es el tiempo en el cual está actuando. Y eso te queda un valor de 100 por 5 por, son 100 por 5,32 exponente a la menos 5, igual, y eso dividido por 5 por 0,05, dividido por 5 por 0,05, cierra paréntesis, igual, y eso te queda 0,02128. Entonces, si tú corres la coma 3 lugares hacia la derecha, te queda 21 miliamperes. Y a nosotros nos da 20 miliamperes. Y eso va a depender, ¿cierto?, del número de decimales que tú emplees para este ejercicio. Sobre todo, ¿cierto?, con los valores de pi, que se ven reflejados en este punto, en el cálculo de los campos magnéticos y de los flujos en cuestión. ¿Preguntas, dudas? No, profe. Ya. Acá tenemos un campo magnético, es normal, al plano de una espira, pues el campo magnético va para allá y ahí está el representante del área de un anillo de cobre de 10 centímetros de diámetro construido con alambre de 2,54 milímetros. ¿Con qué rapidez debe cambiar el campo magnético para que se genere una corriente inducida de 10 amperes? Y me dan la resistividad específica del cobre, 1,7 por 10 elevado a la menos 8 por metro. Por una parte, ¿cierto? Nosotros sabemos que el flujo, la FEN inducida es la variación del flujo en el tiempo. Pero el área del anillo es constante, luego te queda, ¿cierto?, el flujo como la integral, el flujo es el producto B por A, el área es constante, así que te queda de B a dt. Entonces, en este caso, yo te quiero saber, ¿cierto?, con qué rapidez debe variar, con qué rapidez debe cambiar el campo magnético, o sea, yo quiero calcular el de B a dt, y para eso tengo que encontrar la FEN y el área. Y por un lado, la resistencia de un alambre de cobre es ρ, 1,7 por 10 a la menos 8 por el largo, 2pi por el radio. El diámetro construido, 2pi r, 0,05. ¿Ya? Donde el diámetro es 10 centímetros y aquí colocaron 5 centímetros. Y los 5 centímetros lo divido en 100 para pasarlo a metros, 0,05. Y el área del alambre es pi
por el radio al cuadrado. Eso te da un valor, a ver, veamos, 1.7 exponente a la menos 8 por 2 por 3.14 por 0.05 igual. Arriba te da 5,338 por 10 elevado a la menos 9. Y eso lo dividimos por, abre paréntesis, 3.14 por 0,05 al cuadrado, cierra paréntesis. Ejecutamos y eso nos queda 6,8 por 10 elevado a la menos 7 ohm. Entonces aquí tenemos la FEM, es igual al área por la variación de flujo en el tiempo. Despejamos, el área está multiplicando, pasa dividiendo y te queda la FEM partido por el área, pero la Fe, ¿no es cierto?, es el producto de I por R, aquí está. La corriente inducida es la Fe inducida partido por la resistencia, por lo tanto, la Fe la puedo expresar como producto de la corriente inducida por la resistencia. La corriente inducida son 10 amperes, la resistencia del alambre, ¿cierto?, o de la espira son 6,8 por 10 elevado a la menos 7 ohm, y el área, ¿cierto?, son pi por 0,05 al cuadrado. Entonces arriba te queda 10 por 6.8 exponente a la menos 7 igual, eso te queda 6,8 exponente a la menos 6, dividido por, abre paréntesis, 3.14 por 0,05 al cuadrado. Cerramos paréntesis, igual, y eso nos queda 8,66, 24, 20, 382 de exponente 4. Yo lo dejé con dos decimales después de la coma. 8,66 por 10 elevado a la menos 4 Weber metro cuadrado segundo. Y ese sería el resultado entonces de cómo debería variar la variación del campo magnético en el tiempo para que se genere una corriente inducida de 10 amperes a través de una espira en cuestión. Pregunta, duda. No, profe. Ya. Dice acá se dispone de un alambre de cobre de diámetro 1 milímetro y 50 centímetros de largo. Con él se construye una espira circular, colocándola perpendicularmente a un campo magnético. Aquí está la espira circular, ¿cierto?, construida por un alambre, y la coloco dispuesta en forma perpendicular a un campo magnético, ¿ya? Polo sur, polo norte. Las líneas salen del polo norte y van al polo sur. Y el campo magnético es constante. Entonces, perpendicularmente a un campo magnético uniforme, que varía en el tiempo en forma constante a una razón de 10 elevado a la menos 2 Weber metro cuadrado segundo. ¿Con qué rapidez se genera calor por efecto Yao en la espira? El Rho del cobre vale 1,7 por 10 elevado a menos 8 ohm por metro. La potencia, ¿cierto?, es el voltaje al cuadrado partido por la resistencia, pero aquí vamos a colocar la FEM. La resistencia de un alambre de cobre es Rho L partido por el área. La Fe, ¿no es cierto?, también lo puedo expresar en términos del área por la variación del flujo en el tiempo, y el área de una espira es pi por el radio de la espira al cuadrado. Entonces vamos a calcular la resistencia del alambre de cobre es Rho por L partido por el área. 1,7 exponente a la menos 8 que me lo dan. El largo del alambre vale 1 milímetro, y 1 milímetro pasado a metro es 1 por 10 elevado a la menos 3. Y el área es pi por el radio. El radio son de diámetro 1 milímetro, ese milímetro lo divido en 2, te queda 0,5 por 10 a la menos 3 al cuadrado. Entonces, si tú multiplicas arriba 1,7 por 1, te queda 1,7, multiplicación de potencia igual base, conserva la base y te queda menos 8, menos 3, menos 11. Y acá te queda 0,5 al cuadrado, te queda 0,25 pi, y 10 elevado a la menos 3 por 2, 3 por 2 a la menos 6. Y eso te da un valor de 1,7 exponente a la menos 11 dividido por, abre paréntesis, 3.14 por 0.25 exponente a la menos 6, cerramos paréntesis y ejecutamos. Y eso te queda 2,165 por 10 elevado a la menos 5 ohm. Esa sería la resistencia del alambre de cobre. Y el área de la espira es pi por el radio de la espira. Pi, y el radio, ¿cierto?, es el 0,5 partido en 2 pi al cuadrado.
Ese sería entonces el radio y eso te da un área de 0,02 metro cuadrado. Entonces eso te queda 0,02 por 10 elevado a la menos 2, que es la variación del flujo, ¿cierto? Porque la variación tiene que variar en forma constante a una razón de 10 elevado a la menos 2. Tengo la FEM, el área de la espira, 0,02, y la variación del campo magnético o la tasa de recambio del campo magnético respecto al tiempo es 10 elevado a la menos 2. Te queda esa expresión. Por lo tanto, la potencia es la FEM al cuadrado, que sería 0,02 por 10 a la menos 2 al cuadrado, partido por la resistencia, que fueron 2,16 por exponente a la menos 5. Arriba tú tienes 0,02 exponente a la menos 2 y todo eso al cuadrado. Eso te queda 4 por 10 a la menos 8. Y eso lo vas a dividir por 2,16 exponente a la menos 5. Igual, y eso te queda 1,85 1851852 por 10 elevado a la menos 3. Y la potencia se mide en watt, que sería la disipación o la rapidez, ¿no es cierto?, con la cual se genera por efecto Joule la transformación de energía magnética o eléctrica, ¿cierto?, energía de tipo calórica. ¿Preguntas, dudas? ¿Aló? ¿Aló? No, profe. Estamos en la hora, ¿no? ¿Hasta qué hora dura la clase? Esa es la pregunta que yo iba a hacer. Son las 4:10, yo tengo yo. Esto debería Sí, terminar a las pero- debería terminar a las 4:25. Lo que pasa es que yo los dejo sin recreo. Ah, ya. Sí, yo creo que sí, estamos en la hora. Sí, pues estamos listos en la hora. Este PPT que yo acabo de mostrar con estos ejercicios resueltos que se los expliqué a usted y la otra, la anterior, están ya en el aula virtual para que los vea, para que los replique. Ya, profe, gracias. Ya los subí el día de anoche, así que usted los tiene. Y el PPT también de Faraday Lens también lo tiene. Tiene este que está aquí, el Faraday, el primero, tiene los ejercicios que yo acabo de mostrar, y este otro que aparece acá también con ejercicios resueltos, que fue este que acabo de mostrar. ¿Ya? Bien, chicos, Ya, los profe. dejo hasta acá. Que tengan un buen día. Yo, profe, que esté bien. Ojalá ganemos. Ya, que estén bien, cuídense, por favor. Chao, chao. Muy bien, profe. Chao, Chao. chao, chao.